Bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les voy a compartir unas... Estuve jugando con la inteligencia artificial, con Gemini de Google, y le hice unas preguntas sobre, sobre algunos asuntos de la historia universal y su relación con imperios o con países, y encontré datos muy interesantes que quiero compartir contigo. Mira, déjame compartirte para que veas cómo están las preguntas. Muy bien. Bueno, pues ahí estás viendo la pantalla y vamos a ver las preguntas. Primero pregunté sobre el Imperio Bizantino porque estaba viendo videos de historia y me llamó la atención. Parece ser que el Imperio Bizantino es después de que cayó el Imperio Romano, Bizancio o Bizantino, el Imperio Bizantino es el que digamos que ocupó su lugar después, creo que por casi 1000 años, 800 años, algo así, ¿no? Entonces le pregunté cómo era el desarrollo económico y sanitario del Imperio Bizantino. Y fíjate lo que me dice, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano, se caracterizó por un desarrollo económico y sanitario notable durante su larga existencia, desde el siglo IV hasta el siglo XV, o sea, sí son 1100 años. Dice, a pesar de enfrentar desafíos como las guerras, invasiones y pestes. Eso es muy interesante. Dice, los bizantinos lograron mantener una economía próspera, un sistema sanitario relativamente avanzado para su época. Economía. Comercio, dice, era un importante centro comercial entre Oriente y Occidente. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Agricultura, dice, era fundamental con una producción de cereales, legumbres, frutas y verduras. O sea, había de todo, ¿no? Manufactura. Dice, también tenían producción de textiles, cerámica, vidrio y otros productos artesanales. Las ciudades bizantinas eran centros de actividad manufacturera con talleres y gremios especializados, o sea, estaban bien. Moneda, el Imperio Bizantino tenía una moneda estable, o sea, estaban súper bien organizados y todo bien. En cuanto a la salud, dice, establecieron una red de hospitales, tanto públicos como privados. ¿Qué tal, Dice que brindaban atención médica a la población. Ok. Dice, tenían medidas de salud pública para prevenir enfermedades como la limpieza de las calles, el control de plagas y la cuarentena de personas enfermas. O sea, para su época, en teoría estaban muy avanzados. Y vamos a ver en teoría, porque luego con las preguntas resulta que la cosa no estaba tan bien. Dice, educación médica. Existían escuelas de medicina en el Imperio Bizantino donde se formaban médicos y otros profesionales de la salud. Estamos en una época donde no había universidades todavía, ¿sí? Entonces, ¿de quiénes aprendían los médicos? Pues de los médicos que había y de las personas que sabían curar con hierbas, de las personas que a lo mejor hacían este atendían fracturas, que a lo mejor hacían suturas, etcétera. ¿Ok? Bien. Investigación médica. Dice, hicieron importantes avances en la investigación médica, traduciendo y estudiando textos médicos antiguos y desarrollando nuevos tratamientos. ¿No te llama la atención que dice que eh, traducían antiguos textos? Eso quiere decir que los antiguos, ¿sí? Los romanos, a lo mejor los asirios, los babilónicos, podrían estar más adelantados. Interesante, ¿no? Bueno, desafíos, guerras e invasiones, pestes, que ahí nos vamos a enfocar, y desigualdad. En las pestes dice la peste justiniana, o sea, de la época de Justiniano, en el siglo VI, o sea, en 500 y tantos, causaron estragos en la población y tuvieron un impacto. Ok. Desigualdad. A pesar de los avances en la economía y sanidad, existía una gran desigualdad en el Imperio Bizantino, con la élite rica y una población mayoritaria pobre, con acceso limitado a la atención médica. Cualquier parecido con la realidad, pues sí, ¿será que eso es lo que ocasiona muchos problemas? Vamos a ver, la desigualdad. Luego por acá le pregunté a partir de ahí, ¿cuál fue el origen y cuál fue el impacto de la peste justiniana, ¿no? Que me llamó la atención.
Y dice, la peste justiniana, también conocida como la peste bubónica o la muerte negra, fue una de las epidemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Se estima que entre 50 y 100 millones de personas murieron. Nuevamente, cualquier parecido con lo que ha pasado recientemente, por ahí me llamó la atención. Vamos a ver qué dice. A causa de la enfermedad, entre los años 541 y 750 después de Cristo, lo que representa aproximadamente el 50 la mitad de la población del Imperio Bizantino y hasta el 25% de la población mundial en ese momento. O sea, se murió muchísima gente. Dice, se cree, ahí me llama la atención que no te dé la certeza, ¿no? Dice, se cree que la peste se originó en las montañas Tian Shan en Asia Central. Nuevamente, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, ¿no te parece muy interesante? Dice, y se propagó rápidamente a través de las rutas comerciales, otra vez, hacia el Imperio Bizantino y otras partes del mundo. La enfermedad era transmitida por pulgas que habitaban en las ratas y se propagaban entre los humanos a través de picaduras de estas pulgas. Ok, muy interesante, ¿no? Este impacto, dice impacto económico. La muerte de millones de personas provocó la escasez de mano de obra en todos los sectores de la economía, lo que llevó a una disminución de la producción agrícola e industrial, paréntesis, por lo tanto, las cosas debieron de haber subido de precio, ¿no? Al haber mucha demanda y poca oferta. Dice, el comercio se vio severamente afectado por el miedo al contagio y las restricciones de viaje. ¿Te fijas? Este, la historia se repite, ¿no? Dice, la economía del Imperio Bizantino se debilitó considerablemente, lo que contribuyó a su declive a largo plazo. O sea, el que tiene ojos que vea, ¿no? Dices, cuidado, cuidadito. Ok. Impacto social. Dice, la muerte masiva de personas desestructuró las comunidades y provocó una crisis social. La falta de mano de obra en la agricultura provocó escasez de alimentos y hambrunas. ¿Ok? El miedo al contagio y la muerte generó inseguridad y desconfianza en la sociedad. Y la peste también tuvo un impacto en la estructura familiar, ya que muchas familias perdieron a varios miembros y yo diría que tal vez perdieron hasta el contacto, ¿no? Por ese miedo. Nuevamente me llama la atención ver que las historias se repiten, ¿no? Y cometemos a lo mejor los mismos errores. Dice, impacto político. Dice, el declive económico y social debilitó también políticamente y hubo, por lo mismo, llegaron ataques externos, ¿no? De otros países. Dice, la peste contribuyó a la fragmentación del imperio y la pérdida de territorios. La crisis política permitió el ascenso de otras potencias como el imperio árabe. En nuestros tiempos podrían ser otros países. Muy bien. Impacto cultural, no voy a leer todos, pero o algunos sí. La muerte y la destrucción general generaron un sentimiento de desesperanza y pesimismo. Ok, bien. La enfermedad también tuvo un impacto en las creencias religiosas y algunas personas la interpretaron como un castigo divino. Ok, cualquier parecido con la realidad, dices, mira, esto ya tiene cientos, ya tiene siglos y ya tiene milenios de años, ¿no? Entonces hay que aprender de los errores. Y luego pregunté qué hacían con los cadáveres en la peste justiniana, porque decían, imagínate 50 o 100 millones de personas en pocos años, en pocas décadas, pues ¿qué hicieron, no? Dice, sí, 50 y 100 millones de personas murieron a causa de la enfermedad, bla, bla, bla. Dice, debido a la gran cantidad de muertes y al rápido contagio de la enfermedad, el manejo de los cadáveres durante la peste justiniana fue un desafío. Las autoridades tomaron diversas medidas para tratar de contener la propagación de la enfermedad y dar un entierro digno a los fallecidos. Algunas de las prácticas más comunes fueron las siguientes: fosas comunes. Dice, la forma más común de deshacerse de los cadáveres eran enterrados en fosas comunes. Ahí se cavaban rápidamente, se llenaban con cuerpos y sin mucha ceremonia, échale tierra, ¿no? Bien, esto que puede sonar para algunas personas así como, ay, qué feo, esto ha sucedido,
en todos los países y en todas las épocas. Si no, investiga la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera en México y te vas a ir para atrás. Ok, cremación. En algunos casos los cadáveres se incineraban para evitar la propagación de enfermedad. Sin embargo, esta práctica no era tan común debido a las creencias religiosas de la época. Nuevamente, sí, cualquier parecido. Ok, dejarlos a la intemperie. En las ciudades más afectadas, donde no había espacio suficiente para enterrar o incinerar a los muertos, los cadáveres se dejaban a la intemperie, lo cual contribuía a la propagación de la enfermedad. Imagínate ahí nada más y crear un ambiente de desolación. Yo espero que por lo menos les hayan echado cal o algo, porque si no, imagínate cadáveres ahí pudriéndose por las calles o afuera de las ciudades. Bueno. Dice, las condiciones precarias del manejo de cadáveres durante la peste justiniana agravaron la situación sanitaria y contribuyeron a propagar la enfermedad. Ok, después se me ocurrió preguntar, ¿la peste justiniana podría ser provocada? Que ya no sabe uno, ¿no? Tú dices, no, no, ¿cómo crees? Bueno, vamos a ver. Ah, dice, la causa de la peste justiniana está bien establecida, o sea, casi casi me regaña, ¿no? Dice, la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas que habitaban en las ratas, esta bacteria sigue existiendo en la actualidad y puede causar brotes de peste bubónica en ciertas partes del mundo. Sin embargo, la pregunta de si la peste justiniana podría haber sido provocada intencionalmente es compleja y no tiene respuesta definitiva. Ah, ¿verdad? Primero me regaña y luego me dice, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Desde cuándo existen armas biológicas? Vamos a ver. No hay evidencia histórica que sugiera que la enfermedad fue propagada. Ok, dice deliberadamente por humanos. Ahí me llama la atención de que, pues claro que por humanos. ¿O será que la otra opción es por animales? ¿O será que la otra opción es por algo que no sea humano? No sé, ¿no? Este, ya no me fui por ahí porque se me ocurrieron otras preguntas. Bien, dice, dice además, la guerra, los conflictos políticos pueden haber contribuido a la rápida expansión de la enfermedad. Las tropas en movimiento, o sea, los soldados y la destrucción de infraestructura, o sea, agua, etcétera, facilitaron la transmisión de la peste bubónica a través de las pulgas infectadas. Si bien no hay evidencia de que la peste justiniana haya sido provocada intencionalmente, es posible que algunas personas hayan aprovechado la situación para sus propios fines. Ya ven, ya algunos estaban diciendo a ese Alejandro de conspiranoico, ¿no? Si, por ejemplo, algunos historiadores sugieren que la enfermedad pudo haber sido utilizada como arma de guerra por ciertos grupos. ¿Qué hubo? No, no que no, no que no. ¿Fue natural o no? ¿Quién sabe? Suponiendo que sí, hay personas que siempre dicen, vamos a hacer esto más grave para aprovecharnos económicamente de otros, ¿no? Ok, y luego le pregunté, ¿qué grupos se beneficiaron por la peste justiniana, no? Pues ya que andamos en eso. Ok, y bueno, me dice que fue una tragedia devastadora, bla, bla, bla. Dice, afirmar que algún grupo se benefició de esta catástrofe sería minimizar el sufrimiento y la pérdida de vidas. No estoy de acuerdo, pero pues en el párrafo anterior acá, Gemini, me acabas de decir que pues no tanto, pero sí. Dice, sin embargo, ¿verdad? En medio del caos y la destrucción, algunos grupos pudieron obtener ciertas ventajas o ver cambios en su situación como consecuencia indirecta de la peste. Aristócratas y terratenientes, no que no. Dice, la muerte de una gran parte de la población rural, especialmente campesinos, siempre y trabajadores agrícolas, provocó una escasez de mano de obra. Esto llevó a un aumento en los salarios, supuestamente, de los trabajadores sobrevivientes, lo que benefició económicamente a algunos terratenientes. Pero recordemos que estamos hablando del feudalismo o más atrás. O sea, el que se beneficiaba era el dueño de las tierras, que no siempre era el que las trabajaba, más bien estaba como un tipo, pues si no de esclavitud, sí del señor feudal es dueño de todo, inclusive de la gente, ¿no? Que vivía en el feudo. Es como las primeras haciendas de acá de México, de la Nueva España, entonces mucho ojo. Dice, además, la peste pudo haber reforzado la posición social y económica de la aristocracia, que o sea, a los ricos les convino, ya que muchos campesinos empobrecidos y endeudados se vieron obligados a vender sus tierras a los terratenientes más ricos a cambio de protección o alimento. Ya ven, eso es lo que no te cuentan en la historia, ¿verdad? O no se nos ocurre preguntar.
Y luego los mercaderes y los comerciantes. La disrupción del comercio internacional causada por la peste creó oportunidades para algunos mercaderes y comerciantes que pudieron aprovechar las nuevas rutas comerciales y la escasez de ciertos productos para obtener ganancias, o sea, subir los precios. ¿Sí? Ok. Luego dice, ciertos grupos religiosos. La peste generó un clima de miedo e incertidumbre que llevó a algunas personas a buscar refugio en la religión. Esto pudo haber beneficiado a ciertos grupos religiosos como monasterios o iglesias que ofrecían un consuelo espiritual y asistencia a los necesitados. Sin embargo, es importante mencionar que la peste provocó críticas también a la Iglesia Católica, ya que algunas personas la culpaban por no haber podido detener la enfermedad. Ya ven. Pero bueno, entonces se beneficiaron los ricos, se beneficiaron los comerciantes, se benefició la iglesia, o sea, fregada la gente de a pie, ¿no? Médicos y profesionales de la salud. La necesidad de atención médica durante la peste aumentó la demanda de médicos y profesionales de la salud. Esto pudo haber llevado a una mejora en su estatus social y económico, o sea, subieron los precios y atendieron nada más a los que pagaban bien, ¿no? Pensándolo desde acá. Siguiente pregunta, dice, ¿qué países o culturas se beneficiaron por la peste justiniana? Ya me dijiste los grupos, ¿verdad? Ahora quiero saber los países. Y bueno, por acá dice, islas remotas. Dice, países o regiones insulares que se encontraban relativamente aisladas del comercio y las rutas del viaje. O sea, por allá los ricos, ¿no? Dueños de las islas, mientras allá se hacen bolas, acá yo estoy bien a gusto, pues me llega el dinero de todas maneras a través de mis empleados. Ok. Bien, imperios o reinos en expansión. Otros beneficiados. Si algunos imperios o reinos en expansión estaban en sus primeras etapas de desarrollo durante la peste justiniana y pudieron haber aprovechado la debilidad de sus vecinos, para, como quien dice, invadirlos, ¿no? En pocas palabras. Ok, dice comunidades indígenas aisladas. Dice comunidades indígenas aisladas que habitaban regiones remotas y tenían poco contacto. Sí, como por ejemplo acá, cuando ya saben qué pasó, ¿verdad? En el del 2020 al 2023, como los menonitas, que hasta había caricaturas que decían, oye, ¿y tú por qué no te contagiaste? Ah, pues porque no tenía tele ni radio, ¿verdad? Ok, seguimos. Otra pregunta dice, ¿en la peste justiniana se culpó a los demonios o dioses por la peste? Y bueno, pues por acá, en pocas palabras, después dice que sí, ¿no? Dice, en algunas culturas la peste se veía como una manifestación de la ira de demonios o espíritus malignos. Ok, esta creencia impulsó prácticas como exorcismos, más dinero para la iglesia, rituales de purificación, más dinero para la iglesia, y sacrificios, eso sí estuvo gacho, porque si no eran animalitos, eran personas, ¿no? Para apaciguar a los demonios y detener la propagación. Bien. Dioses. En religiones politeístas, algunos dioses o deidades fueron culpados por la peste. Se creía que estos dioses estaban enojados con la humanidad y habían enviado la enfermedad como un castigo o prueba de fe, como siempre, ¿no? Aunque los creyentes de estas religiones realizaban oraciones, ofrendas y sacrificios. Ahí es donde uno dice, y eso es feo. ¿Y en qué consistían los sacrificios, no? Castigo divino, dice, en religiones monoteístas como el cristianismo, la peste a menudo se interpretaba como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Ok, entonces, bueno, hasta aquí, mientras los ricos se hacían más ricos, se aprovechaban todo, acá a través de las religiones, a pesar de que pues sí, las religiones se hacían más ricas también al pueblo, ¿no? La culpa, los dioses, nosotros pecadores, etcétera. Ok. Vamos a ver, siguiente pregunta. Si la peste justiniana se propagó por las ratas, ¿significa que había más ratas o menos gatos que en otras épocas? Vamos a ver qué dice. Dice, estos factores influyeron crecimiento urbano, dice la rápida urbanización durante el Imperio Bizantino, con el aumento de la población, creó un ambiente ideal para proliferación de ratas, o sea, se reprodujeron más rápido. O sea, mejor dime que sí había más ratas, ¿no? Dice, las ciudades ofrecían a las ratas una gran cantidad de alimento y refugio en forma de basura, granos almacenados y desechos humanos. Comercio internacional.
El Imperio Bizantino, como era un centro comercial internacional, facilitó la propagación de otros países hacia él o de él a otros países o otras provincias, ¿no? Falta de higiene. Dice, las ciudades de la época contribuyó como que no había mucha, y dices, oye, todo lo demás que me dijiste de que había médicos y todo, entonces, pues no en todos lados, ¿no? Ok, disminución de la población de gatos. Dice, si bien no hay evidencia definitiva de una disminución generalizada de la población de gatos, en la época de la peste justiniana, algunos historiadores sugieren que ciertos eventos pudieran haber afectado su número. Por ejemplo, algunas epidemias previas de enfermedades que afectaban a los gatos, hubo campañas de exterminio por parte de las autoridades religiosas, que hubo, ¿no? Que no. O sea, la misma iglesias que se beneficiaron, matemos a los gatos, ¿no? Dice aquí, campañas de exterminio por parte de autoridades religiosas que asociaban a los gatos con el paganismo y cambios en los hábitos alimenticios. ¿Sí? Ah, esto no es de mi religión, es de otra, entonces es malo. Los gatos negros son malos. Ah, órale, pues a matar a los gatos. ¿Y qué pasa? Pues que llegan las ratas, ¿no? Ok, y eso de matar a los gatos pudo haber sido algún acuerdo económico, político, social con las clases dominantes para arruinar a la población y apoderarse de sus tierras. Dicen, ay, híjole, cuánta conspiración, ¿verdad? Bueno, ahí la dejo. Siguiente pregunta. ¿Por qué exterminaban a los gatos en la época justiniana, verdad? Todavía haciendo más énfasis. Dice, asociaciones religiosas negativas. En algunos sectores de la sociedad bizantina, los gatos eran asociados con creencias paganas o supersticiones. Se les consideraba animales impuros o incluso encarnaciones del diablo, lo que llevó a su persecución y exterminio en algunos casos. ¿No que no? ¿O verdad? Dice, esta visión negativa hacia los gatos pudo haber sido influenciada por la llegada del cristianismo, o sea que antes de que llegara el cristianismo, pues estaban en paz los pobres gatos comiéndose a las ratas sin problema, ¿no? Ok, dice, del cristianismo que llegó al imperio bizantino y promovía una visión más austera y menos tolerante hacia las prácticas paganas y sus símbolos. O sea, el que no está conmigo está en contra mía y todo eso es malo. Enfermedades. Se ha sugerido que algunas epidemias afectaban a los gatos como la panleucopenia felina pudieron haber causado una disminución de su población, o sea, menos gatos por sus propias enfermedades, ¿ok? Estas enfermedades altamente contagiosas y letales para los gatos no solo reducían su número, sino que también podían contribuir a la propagación de otras enfermedades para humanos y animales. Cambios en los hábitos alimenticios, muy interesante. Dice, con el crecimiento de las ciudades y la urbanización durante la época justiniana cambiaron los hábitos de comida. La reducción de residuos orgánicos y restos de comida en las calles que antes servían como fuente de alimento para los gatos callejeros, o sea, les dejaban sobras comida, quiero pensar, pudo haber obligado a estos animales a buscar comida en otras áreas. Entonces, digamos que se fueran, de las ciudades a buscar al campo, ¿no? A ver qué mataban. Bien, dice, en algunas zonas los gatos podían ser vistos como una competencia por recursos alimenticios o refugio, especialmente en áreas con escasez. Esto pudo haber generado conflictos entre humanos y gatos, llevando a la eliminación de los gatos, ¿verdad? En algunos casos, nuevamente. Bien, siguiente pregunta dice, además de la peste justiniana, ¿se presentó alguna enfermedad similar en otros países en esa época? Para saber, ¿no? Si fueron los únicos afectados o no. Y resulta que dice que sí. Dice, la fiebre de Atenas en el año 430 a.C. se presentó. Luego la peste antonina en el año 165 a 180 después de Cristo. La enfermedad de Cipriano, que fue otra pandemia, dice 250 al 270 después de Cristo. La plaga de Cosroes del 541 al 542. Entonces, interesante, ¿no? Sí había varias, pestes, pandemias, enfermedades, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Las pestes y pandemias mencionadas pudieron ser causadas por guerra biológica de los enemigos de Bizancio? Y bueno, vamos a ver qué dice. Dice, si bien la idea de que las pestes y pandemias mencionadas anteriormente, pudieran haber sido causadas intencionalmente como armas de guerra biológica por los enemigos de Bizancio, es una teoría intrigante. No hay evidencia histórica. Ok, pero luego dice argumentos en contra de la guerra biológica.
Falta de evidencia, dice, no hay registros históricos. Ok, pues claro, ¿quién va a registrar que vas a matar al otro por medio de algo? Pero bueno, dificultad para propagar enfermedades. Dices, ¿cómo? En la época, la comprensión de la transmisión de enfermedades era limitada y propagar una enfermedad de manera efectiva y dirigida a un enemigo específico era extremadamente difícil, si no imposible. En pocas palabras, me están diciendo, no, no tenían la inteligencia ni la maldad para hacer eso. ¿Tú crees que no? Ok, consecuencias impredecibles. El uso de enfermedades como armas biológicas era altamente riesgoso, igual que ahora, ya que no se podía controlar la propagación de la enfermedad y esta podía afectar tanto a los enemigos como a los propios aliados. Totalmente de acuerdo, pero pues las mentes maquiavélicas siempre están por ahí. Este impacto generalizado. Las pandemias mencionadas afectaron a varias regiones y no se limitaron a territorios enemigos, lo que sugiere causas naturales. Hay gente tan mala, pero tan mala, gobernantes, que matan y afectan al enemigo y también a su pueblo y luego les dice que es una venganza de los dioses, pero que él los va a ayudar y ahí va la gente. Bueno. Explicación más probable, causas naturales, dice condiciones precarias, y dice la higiene, el hacinamiento, la mala gestión de residuos en las ciudades, ¿no? Probablemente, y luego comercio y viajes, por el comercio, ¿no? Que se enferman en un lado y transmiten a otro, y la zoonosis, o sea, transmisión de enfermedades de animal a animal hasta que llega a las personas. Siguiente pregunta. Después de Bizancio, ¿cuál fue el reino o cultura dominante, no? Dice el Imperio Otomano y los estados italianos. Qué interesante, ¿no? Me voy a brincar el Imperio Otomano. Bueno, dice nada más, los otomanos se convirtieron en una potencia dominante en el Mediterráneo, y el norte de África, gobernando un vasto imperio por más de 6 siglos, hasta su caída en, dice, 1922. ¿No estará mal? Se me hace muy reciente, pero bueno. Estados italianos. Tras la caída de Constantinopla, dice, se convirtieron en centros de comercio, estas ciudades-estado dominaron potencias europeas a partir del siglo XVI, o sea, 1500 y tantos, surgen, ¿no? Potencias como España, Francia, Inglaterra, o sea, los que ya conocemos ahorita, ¿no? Que están dominando el mundo. Y en aquel tiempo los estados islámicos. Y luego pregunto, en el periodo de los siglos XV al XIX, ¿se presentó alguna pandemia o peste en los países occidentales? Y me dice que sí. Y me dice la peste negra de 1347 a 1351, aunque bueno, yo le pregunté del siglo XV, o sea, de 1400, pero se alocó, ¿no? Dice, la sífilis, este es muy interesante, la sífilis a finales del siglo XV, o sea, 1400 y tantos. Dice, enfermedad de transmisión sexual que se propagó rápidamente en Europa a finales del siglo XV. Fíjense lo que dice, ¿eh? Posiblemente originada en América. En México, a todos nos educan a que los americanos nativos estaban súper sanos y que todas las enfermedades prácticamente llegaron con los europeos cuando nos conquistaron a través de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y todo eso. Entonces, aquí si alguien dice, no, 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 ¿cómo que se originó en América? No te vayas, seguimos leyendo que se pone buenísimo. Dice, causada por la bacteria Treponema pallidum que provoca lesiones cutáneas, problemas neurológicos y muerte en casos graves. También la gripe española, ahorita vamos a seguir hablando de eso. Dice, la gripe española de 1918 a 1920, dice, una de las pandemias más mortales del siglo XX, estimada en la muerte de entre 50 y 100 millones de personas. Dices, oye, igual que la peste de allá de Bizancio, ¿no? Causada por un virus de influenza H1N1. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Sí? Ok, hace 100 años, pero muy parecido a lo que nos acaba de pasar, ¿no? Y probablemente vuelva. Y luego dice, el cólera en los siglos XVIII al XIX, enfermedad bacteriana que se propagó a través de agua contaminada, causando brotes periódicos. Aunque, qué fácil sería controlar a alguien, ¿no? Un país a otro, contaminando su agua y dejando que se muera la gente para que después se rindan, ¿no? Aunque, no, pero
Pero eso es conspiración, ¿verdad? Ok, tifus. De los siglos XVI a XIX, enfermedad transmitida por piojos infectados que causaban fiebre alta, dolor de cabeza, erupción cutánea, o sea, en la piel y delirio. Existían dos tipos de tifus, el epidémico transmitido por piojos y el endémico transmitido por piojos de la rata. Ok, no te vayas que se pone bueno. Siguiente pregunta. Durante la peste negra, ¿hubo alguna disminución de gatos en Europa? Porque otra vez las pulgas, ¿no? Y las ratas. Ok, dice, si bien la peste negra fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, no hay evidencia definitiva que indique una disminución de gatos en ese periodo. Existen algunas razones por las que la población de gatos pudo haber sido afectada en algunas regiones. O sea, primero me dice que no y luego me dice, bueno, pues a lo mejor por esto, ¿no? Persecución religiosa, una vez más. Algunos sectores de la sociedad medieval asociaban a los gatos con creencias paganas o supersticiones, o sea, la gente no aprende, considerándolos animales impuros o incluso encarnaciones del diablo, y pues a matarlos, ¿no? Esta visión negativa pudo haber llevado a su persecución y exterminio en algunos casos, lo que podría haber reducido su número en ciertas áreas y pues llegan las ratas, ¿no? En aquel tiempo. Enfermedades. Se ha sugerido que algunas enfermedades afectaban a los gatos, como otra vez panleucopenia felina. Ok. Cambios en los hábitos alimenticios, una vez más, ¿no? O sea, dejaste de alimentar a los gatos por todo lo anterior, que eran del chamuco y no sé qué, entonces se van, y pues te quedas sin gatos, llegan las ratas, ¿no? Siguiente pregunta, ¿dónde surgió la sífilis? ¿Sí? ¿Te acuerdas que hace ratito decía que surgió en América? Quédate. Dice, ¿dónde surgió la sífilis y cómo llegó a Europa? Este, ahora yo pregunté eso pensando que a lo mejor Asia, ¿verdad? Que es el mismo continente, que están juntos por la Tierra. Y dice, el origen exacto de la sífilis sigue siendo un tema de debate, o sea que no sabe. Existen dos hipótesis, la hipótesis colombina de Colón y la hipótesis precolombina. Vamos a ver la colombina. Dice, esta teoría tradicional sostiene que la sífilis se originó en América. Ah, ahora resulta que por acá, ¿verdad? Y fue llevada a Europa por la tripulación de Cristóbal Colón tras su regreso en 1493. Ah, o sea que después la sífilis que le dio a Hernán Cortés y a todos ellos, ¿verdad? Por andar de calenturientos, no, pues la culpa es de los nativos americanos. Dice, esta teoría se basa en la aparente ausencia de enfermedades de esta enfermedad en Europa antes de los viajes de Colón y su rápida propagación por el continente después de su regreso. ¿No será que, pues como llegaron y medio esclavizaron, agarraron las mujeres que querían y pues a lo mejor las rolaban y total se hizo un cochinero y que después ahí no sabe uno? Bueno, hipótesis precolombina. Esta teoría más reciente sugiere que la sífilis ya existía en Europa antes de la llegada de Colón, posiblemente introducida por comercio o migraciones desde otras regiones, que no te dice cuáles. Esta teoría se basa en evidencia de ADN antiguo, ya nos vamos entendiendo, que sugiere la presencia de la bacteria Treponema pallidum causante de la sífilis en restos europeos que datan de antes del siglo XV, o sea, antes de 1400 y tantos, antes del descubrimiento de América. Pero no te dicen qué tan antes. Si me dijeras 1300, 1400 era muy cercano, pero si me dices que es del 900, del 800 o de antes de Cristo, pues, ¿qué onda? Dice, actualmente no hay un consenso definitivo sobre cuál de las dos hipótesis es la correcta, o sea, si la sífilis fue, europea, europea causada por otro país que no sea América o América. Ok, se necesitan más investigaciones, ¿no? Pues ahí llévensela. Dice, la siguiente pregunta, ¿la gripe española fue originada por militares o soldados de Estados Unidos? Dice, ok, si bien la pandemia de gripe española de 1918-1920 se asoció inicialmente con España, los estudios actuales indican que la enfermedad no se originó allí. Yo esto ya lo sabía, por eso lo pregunté. Fíjense, es probable probable, es cierto, pero bueno, es probable que la gripe española se haya originado en Estados Unidos, donde los primeros casos documentados se observaron en marzo de 1918 en un campamento militar en Kansas.
Lo que no te dicen, bueno, me lo voy a seguir leyendo. Las tropas estadounidenses que ya estaban movilizadas para participar en la Primera Guerra Mundial jugaron un papel crucial en la rápida propagación de esta enfermedad. Ah, ¿verdad? Al viajar por todo el mundo llevaron el virus a Europa, Asia y otras regiones. Y luego dicen que no había armas químicas, donde se propagó rápidamente debido a las condiciones de hacinamiento, la mala higiene en los campamentos militares y las ciudades. Pero el hacinamiento y todo de los mismos militares en ese tiempo estadounidenses. Si bien la asociación inicial de la enfermedad con España se debe a que la prensa española fue más abierta, o sea, más honesta en informar sobre la pandemia en comparación con otros países que estaban más enfocados en la guerra o que no querían decir que esa enfermedad ya la tenían. Bien. Entonces dice, es importante destacar que la pandemia de gripe española no fue un ataque biológico intencional. ¿Tú crees que no? Bueno, la propagación de la enfermedad se debió principalmente a los movimientos de tropas y a las condiciones sociales y sanitarias. Si tú preparas los inyectaron, investigan más a los soldados americanos para que desarrollaran la enfermedad. Claro, ya tenían una como vacuna, ¿verdad? Y luego los mando allá, donde no se le esperan, donde no hay vacuna, allá se enferman, se empiezan a morir los enemigos, y pues ahí está, ¿no? A lo mejor la guerra, esta Primera Guerra Mundial, es todo menos lo que nos contaron y fue ganado por una arma biológica. Bueno, seguimos. Y luego dice, la gripe española fue una de las pandemias más devastadoras, entre 50 y 100 millones de personas se murieron en el mundo. Tan, tan, tan. Ok, siguiente pregunta. En los inicios del siglo XX, ¿habían experimentos sobre armas biológicas en Estados Unidos o Inglaterra? Digo, nomás para tantearle el agua a los camotes, ¿no? Dice, sí. A principios del siglo XX se llevaron a cabo experimentos sobre armas biológicas en Estados Unidos y el Reino Unido. Qué bonito, ¿verdad? Los hermanitos. Dice, estos experimentos se basaban en la idea de que las enfermedades infecciosas podían usarse como armas para causar daño al enemigo. O sea, el chiste es fregar, ¿no? Dice, si bien la investigación sobre armas biológicas comenzó en el siglo XIX o antes, y dice, se intensificó durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, ¿verdad? Cuando las naciones buscaban nuevas formas de guerra más efectivas. Ah, mira qué bonito. Algunos ejemplos de experimentos sobre armas biológicas son los siguientes. En Estados Unidos, el experimento con Anthrax. Ah, qué lindos. Se realizaron pruebas con Anthrax en animales y en el campo, o sea, gente, para evaluar su efectividad como arma. Desarrollo de bombas de peste. Se desarrollaron prototipos de bombas que contenían pulgas infectadas con peste bubónica. Pues sí, ¿verdad? Volvieron a las viejas armas del Imperio Bizantino, de la Europa medieval, etcétera. Y experimentos con tularemia, que no sé qué sea, pero debe ser algo feo. Dice, se realizaron pruebas con tularemia, una enfermedad bacteriana similar al anthrax en animales y humanos. Ok, y en el Reino Unido, experimentos con viruela. Dice, pruebas con viruela en animales y en humanos para desarrollar una vacuna. Sí, cómo no. Desarrollo de armas de botulismo. Se desarrollaron prototipos de armas que contenían toxina botulínica, una de las sustancias más tóxicas conocidas. Experimentos con peste bubónica. Otra vez, ¿no? Volver al origen. Arriba Bizancio. Dice, se realizaron pruebas con peste bubónica en animales y en el campo para evaluar su efectividad como arma. ¿Qué tal, Dice, estos experimentos eran altamente riesgosos y no siempre se realizaban con las medidas de seguridad adecuadas, no lo dudo. En algunos casos se produjeron accidentes que resultaron en la muerte de personas o la liberación accidental. Ay, se me fue, ¿verdad? De algunos agentes patógenos en el medio ambiente. Además, la ética de desarrollar y usar armas biológicas era y sigue siendo un tema controvertido, o sea, les vale M. La comunidad internacional ha firmado tratados, eso y el papel higiénico es lo mismo. Bueno, hasta aquí se queda, todo esto lo estuve preguntando a la inteligencia artificial, espero que sea interesante para ti. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.